En este video te voy a enseñar a unir 4 plantillas de Excel desordenadas en un solo dashboard con inteligencia artificial. Quédate y comenzamos. Para poder unir las 4 plantillas y organizarlas de manera correcta, primero vamos a ver los ejemplos que tenemos. En este caso tenemos 4 diferentes plantillas, como podemos ver acá. Una en la que se llama inscripciones, otra evaluaciones, otra asistencia y otra bitácora. En este caso, las plantillas están desordenadas ya que tiene información diferente. En la plantilla de inscripciones podemos ver que tenemos los ID, los nombres completos. En este caso, está de nombre apellido. Tenemos también el área de cargo, el correo, la modalidad, el grupo y la fecha de inscripción. Por ejemplo, en otro Excel, tenemos acá los módulos del 1 al 4 y el proyecto final. En otro Excel tenemos que está con apellido y nombre y tenemos las secciones. Y en el último Excel de bitácora tenemos acá los datos desordenados, vemos que se repiten justamente 2 veces, tenemos los participantes, tenemos observaciones, 2 observaciones en este caso para el participante Joaquín Álvarez. Y bueno, las fechas que se realizaron las observaciones. Entonces estos 4 Excel nosotros los queremos fusionar, pero tomaría varias horas organizarlo de manera correcta. Vamos a colocar sus nombres, la fecha y tal. Todo ordenarlo perfecto. Para no pasar horas arreglando esto, vamos a mandárselo todo a Claude. Entonces vamos a irnos justamente aquí a la página de Claude y vamos a cargar los 4 archivos. Vamos a darle al más y vamos a darle donde dice añadir archivo. Y acá, como verán, ya lo estamos cargando. Y vamos a colocarle el siguiente prompt, que lo tengo por acá. Vamos a utilizar 2 prompts. El primer prompt dice lo siguiente: te voy a pasar 4 planillas de Excel de un programa de formación. Cada una la llenó una persona distinta y no coinciden entre sí. En algunas el nombre va como nombre apellido y en otras como apellido nombre. A veces sin tilde, unas no tienen ID y hay personas que aparecen en una plantilla pero faltan en otra. Quiero que las cruces y me armes en una sola tabla con el estado de cada participante con estas columnas: ID, nombre, área, cargo, secciones, asistidas, porcentaje de asistencia, promedio de evaluaciones, estado de proyecto final y un estado final. Reconcilia todo por persona, aunque los nombres vengan al revés o sin tilde, y avísame si alguien aparece en una planilla, pero falta en otra. Si tomas alguna decisión de criterio, por ejemplo, si un justificado cuenta o no como asistencia, dímela para validarla. Entrégame un Excel con 4 hojas, consolidado, detalle, alertas de cruce y criterios. Contexto: hoy hago esto a mano cada semana y me toma entre 2 y 3 horas. Entonces vamos a copiar todo el primer prompt y se lo vamos a enviar a Claude. Justamente acá vamos a enviárselo y esperar el resultado que nos da. Bien, acá podemos ver el resultado que nos ha entregado Claude. El Excel al final que nos entregó, vemos que tenemos las 4 hojas, podemos descargarlo igualmente acá arriba y a verlo de una manera más grande. Bien, acá tenemos las 4 hojas que le hemos pedido: consolidado, detalle, alertas de cruce, y tenemos los criterios. Vamos a ajustar acá un poco y vemos que toda la información debe ser correcta. Igualmente esto lo podríamos verificar más detenidamente, pero en general yo creo que es un buen resultado. Vamos a irnos nuevamente a Claude y utilizar el segundo prompt. ¿Y este prompt para qué nos va a servir? Vamos a abrir el Word y vamos a ver que esta es la herramienta HTML. Ahora conviérteme esto en una herramienta web autónoma, un solo archivo HTML que funcione 100% en mi navegador, sin enviar datos a ningún servidor. Es información sensible de personas de mi empresa, tiene que vivir solo en mi computadora. Requisitos: 4 zonas para crear archivos, inscripciones, asistencias, evaluaciones y bitácora, para subir planillas nuevas cada mes, que aplique exactamente la misma lógica de cruce y las mismas reglas del estado final que usaste recién. Nombres de reyes, sin tilde, y avisar si falta alguien. Acá el nombre es al revés. Tarjetas de resumen arriba, total de inscritos, asistencias, promedio, riesgos, sin proyectos, entregado y retiro. Y bueno, más cosas que les especifico. Vamos a copiar todo el prompt y se lo vamos a enviar. Justamente acá abajo le pongo: antes de programar, hazme preguntas que necesites para no tener que repetir el trabajo. Bien, vamos a esperar un poco a que Claude nos dé el resultado. Bien, listo, acá tenemos el resultado que nos ha entregado Claude, el HTML, justamente acá con el logo de Excel to Win. Vamos a darle acá a descargar. Si se pregunta por qué no me lo ha generado ya con el logo sin ningún momento en el browser especificado, es porque ya el Claude que utilizo lo tiene integrado de por sí
Y de hecho en un video anterior hablamos justamente de las skills, donde he llenado a mi Claude de mucha información de mi negocio. Bueno, acá tendría que decirle que cambie este color de fondo, ya que no se visualiza muy bien el logo, pero bueno. Lo que vamos a hacer ahora es cargar las planillas del mes. Acá, como verán, aparece inscripciones, asistencia, evaluaciones, bitácora. Así que vamos a cargarlas. Y bien, de esta manera ya he subido los 4 archivos de Excel. Tenemos acá también las reglas de cálculo, donde podemos configurar estas variables. Pero bueno, vamos a ver que tenemos acá el estado del programa, tenemos acá 3 tarjetas, con los inscritos, asistencia promedio, lo que está en riesgo, sin proyecto entregado y los retirados. Y tenemos acá todo el dashboard para verificar toda la data. También podemos darle donde dice descargar Excel o guardar este mes. Verán que todo es dinámico. Recuerda que si el video te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte, compártelo con tus amigos. Somos Excel2Win, especialistas en Excel. Hasta la próxima.